cordial bienvenida a esta sesión organizada por Juris.p. El tema que nos convoca hoy es organización y funciones de los distritos fiscales a cargo del doctor Rafael Vela Barba. El doctor Rafael Vela es fiscal superior titular del Ministerio Público, se ha desempeñado como coordinador del equipo especial Lavajato. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir esta sesión. Sin más preámbulos, doctor, puede comenzar con la ponencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es para mí siempre un especial privilegio compartir estos espacios académicos en donde podemos trasuntar algunas ideas que son parte esencialmente de la experiencia profesional, pero que desde luego la interacción, como ha hecho referencia nuestra moderadora, permitirá seguramente que podamos intercambiar opiniones, preguntas, dudas, y que esta jornada sea de amplia satisfacción para ustedes. Agradecer a los organizadores que han tenido en este caso la deferencia de poderme invitar y por supuesto que siempre atento a cualquier tipo de interrupción que es válida, porque de eso se trata, de que la virtualidad trate de emular al máximo posible lo que podría ser el estar juntos interactuando dentro de un salón de clases. Las aulas virtuales, dentro de las posibilidades tecnológicas, creo que son muy amplias en poder albergar no solamente a muchas más personas de las que a veces pueden caber dentro de un claustro académico, sino que adicionalmente también podamos tener la capacidad de que esa conexión, esa interconexión nos permita, reitero, ser siempre lo más amplios posible respecto a algunas ideas que serán interesantes en el tema que se me ha planteado, que es la organización y funciones de los distritos fiscales, referido específicamente al Ministerio Público, que es una institución constitucionalmente autónoma. Desde la Constitución del año 1979 es que el Ministerio Público se desvincula del Poder Judicial, porque es llamativo y ahora tal vez es parte de la historia el hecho de que podamos establecer la evolución normativa de lo que ha sido la vigencia del principio acusatorio, que materializa por esencia o por excelencia el trabajo que la Fiscalía ha venido realizando en distintos campos del derecho. Evidentemente sí es verdad que las fiscalías de familia han ido evolucionando también normativamente y antes había una cierta intervención en algunos asuntos de carácter privado, es decir, en asuntos de naturaleza del derecho civil, pero que luego esto ha ido evolucionando, convirtiendo al Ministerio Público en una institución tutelar del Estado que esencialmente se encarga de ser tutor de legalidad, pero que busca principalmente ser el representante de la sociedad y del Estado ante las posibles conductas delictivas que eventualmente se puedan haber producido y que tenga un rol tutelar y protagónico precisamente en aspectos fundamentales como es esencialmente la proscripción de la impunidad de conductas delictivas de todo tipo y que para eso necesita organizarse en términos de eficiencia de tal manera que permita que su trabajo pueda ser un trabajo eficaz, efectivo, eficiente, un trabajo que tiene ciertamente muchísimas dificultades desde el punto de vista organizacional, porque como contexto creo que cabe notificar a la sociedad, y estos espacios académicos son también pertinentes para poder establecer estas discusiones y estas ideas, hay que claramente establecer que el Ministerio Público hace un enorme esfuerzo dentro de su componente administrativo, de su componente factor humano, para organizarse con escasos recursos. Y esa optimización de recursos es la que finalmente permitirá cumplir en la mayor medida posible lo que son los propósitos propios de la normatividad del bloque de constitucionalidad que ahora, claro está, como hemos hecho referencia, desde el año 1979, ya el Ministerio Público es una institución, es un organismo constitucionalmente autónomo que se desvincula del Poder Judicial para tener una autonomía plena funcional que garantice también que en el desarrollo de su trabajo el Ministerio Público cumplirá sus deberes de legalidad, de probidad, de intervención y ser el titular de la acción penal pública eminentemente ahora, porque ya dentro de los aspectos civiles ya no tiene un grado de intervención directa, pero que
esa condición tutelar de ser el titular de la acción penal pública, de ser detentor del principio acusatorio. Creo que esto es interesante porque vamos a ver que hay un organismo que ahora se dedicará exclusivamente en términos administrativos a lo que es la vigencia del principio acusatorio, materializada a través del sistema procesal penal. Y hay una oficina dedicada exclusivamente a ello. Entonces, cuando el Ministerio Público, que tiene digamos, esta relativamente nueva posición, cuando se desvincula del Poder Judicial y forma parte de una institución constitucionalmente autónoma, por cierto, requiere organizarse también para el cumplimiento de esos fines. Y hacía énfasis en esta reflexión porque el Ministerio Público ahora, con la vigencia del principio acusatorio, es una institución que ha sido exigida en términos de un mayor dimensionamiento desde el punto de vista de su garantía procesal, desde el punto de vista de lo que significa también la puesta en marcha de todo lo que ha sido una variación significativa de paradigmas dentro de los cuales se trabaja y que evidentemente en esa búsqueda y necesidad de autonomía requiere también funcionalidad. Y es ahí donde encuentra las principales dificultades, esencialmente vinculadas a su presupuesto. Porque así como las instituciones y los poderes del Estado buscan tener la mayor desvinculación de lo que significa el ejercicio del poder, está claro de que para tener plena autonomía y para tener funcionalidad y para poder poner en marcha todo lo que vamos a ver el día de hoy, se necesita dinero, se necesita recursos suficientes para que los fiscales en principio puedan tener sus remuneraciones justas, para que los asistentes de función fiscal puedan cumplir con sus labores y tareas, para que las oficinas distintas que vamos a ver el día de hoy y las unidades ejecutoras que puedan existir organizadas a través de un sistema descentralizado de administración de justicia, es decir, presidencias de juntas de fiscales superiores, coordinaciones de fiscalías supraprovinciales o nacionales, todo esto lo vamos a ver, por supuesto estoy estableciendo un contexto general, todo esto requiere recursos y requiere de dinero. Entonces, en la medida en que no tengamos la suficiente capacidad autonómica de poder administrar nuestros propios recursos, y esta es tal vez una posición desde el punto de vista funcional que siempre es reclamada por nuestros órganos jerárquicos, que tengamos la mayor capacidad de autonomía significa que tengamos los presupuestos suficientes como para poder cumplir con nuestras labores, que no seamos mendigos de recursos financieros, en tanto y en cuanto también el Ministerio Público tiene que cumplir tareas tan complejas y tan confrontacionales a veces con el poder, que incluso puede abarcar hacia quienes detentan la capacidad financiera de poderle otorgar esos recursos al propio Ministerio Público. Entonces nos encontramos evidentemente en una paradoja, porque por un lado al Ministerio Público se le exige en casos de gran criminalidad o de corrupción contra el poder de investigar inclusive a representantes del Congreso de la República e inclusive a representantes del Poder del Poder Ejecutivo, inclusive hasta la propia posibilidad de tener que investigar al presidente de la República, por supuesto, con todas las restricciones que conocemos respecto a la intervención ahora última, jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que ha restringido severamente la capacidad investigativa del Ministerio Público, pero más allá de esa polémica que no nos toca el día de hoy ocuparnos, sí, por supuesto, nos hace reflexionar cómo toda esta organización, que es una mega organización, es una mega corporación finalmente que requiere de recursos financieros suficientes para su funcionalidad, muchas veces depende que esos recursos sean otorgados por quienes el Ministerio Público investiga. Y esa paradoja notoria, digamos, que siempre plantea dificultades en todo sentido, esa paradoja nos hace reflexionar cómo tal vez en algún momento aspiremos a que finalmente el Ministerio Público, así como el Poder Judicial, que es un poder del Estado que se construye sobre el paradigma de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, que está incluido así en la Constitución Política del Estado, refleje de la misma manera en el Ministerio Público que el Ministerio Público sea una institución constitucionalmente autónoma, que detente el principio acusatorio y que también sea una institución autónoma
de cualquier poder ajeno al que corresponde a sus tareas y sus obligaciones y sus trabajos que debe realizar. Entonces, claro, el trabajo que realiza el Ministerio Público es, por un lado, singular en el respeto de cada fiscal en el Perú, en distintas zonas, que tienen que cumplir con sus tareas, con sus obligaciones. Por un lado, que hay, digamos, un mundo aparte, individual, que tiene que ver con la autonomía que cada fiscal tiene en el ejercicio de sus funciones, pero por otro lado en ser componentes dentro de una gran organización que tiene jerarquías, que tiene distribución de roles y tareas, que tiene capacidad de organizarse en términos de especialización alta, que tiene que organizarse también en base al aumento incluso de la propia criminalidad en términos generales, y que debe a su vez asociarse con otras instituciones del Estado y efectuar una coordinación interinstitucional de carácter permanente. Reitero, volvemos siempre al origen de esta situación, que no se trata solamente de tener capacidad idónea respecto a quienes son los componentes fundamentales de una institución como el Ministerio Público, que son los fiscales, porque es la razón de ser de un organismo constitucionalmente autónomo, son los fiscales. Pero para que los fiscales puedan hacer su trabajo, requieren también un soporte de carácter administrativo y una organización que corresponda a la búsqueda de mayor eficacia y eficiencia en su trabajo, y que todos puedan tener la capacidad operativa mínima, por lo menos. Ciertamente somos el Ministerio Público, y digo somos porque yo soy parte del Ministerio Público, soy fiscal superior a mucho honor. Entonces, como tal, que seamos capaces de tener los elementos mínimos logísticos para que podamos proyectar nuestro servicio público en términos lo más, digamos, asociados posible a la calidad que debe tener el servicio de justicia. Una alta calidad que merece la sociedad en general. Es decir, que sus fiscales estén en condiciones de que en términos jurídicos den soluciones en las que exista un perfecto equilibrio entre lo que son las garantías de los ciudadanos a tener un debido proceso, a defenderse, en fin, a presentar todas las capacidades propias de la sostenibilidad de sus derechos, el derecho a la defensa, el debido proceso, la propia posibilidad de que tengan toda esa amplitud de batería de oportunidades de poderse defender, y que finalmente el Ministerio Público también sea capaz de sostener su trabajo, evitando también el factor de impunidad, que es un factor que lacera a la sociedad. Ahora, por ejemplo, que nos encontramos en un momento tan complejo dentro del avance de la criminalidad, la modificación permanente de la legislación, que muchas veces puede ser proclive incluso de favorabilidad hacia el crimen en general, al crimen simple, al crimen organizado, complejo, nos encontramos ante la necesidad siempre de plantear que toda esta estructura que vamos a, en algunos casos seguramente descubrir, a quienes están más familiarizados con el sistema de justicia, tal vez a precisar, que toda esta estructura tenga un propósito, que es el propósito de que las instituciones ganen en términos de confianza y credibilidad. Y para eso, claro, es un poco difícil que se pueda hacer un trabajo que no tiene los recursos correspondientes para su funcionamiento. Nos hemos acostumbrado a que las distintas áreas en el Ministerio Público trabajen sobre índices de precariedad, y esa precarización del servicio de justicia, en donde vemos fiscales que a veces trabajan pues en condiciones, yo diría que muchas veces hasta inhumanas, ¿no? Porque lamentablemente esta heroicidad que puede darse, no hablo solo en Lima, ¿no?, sino también en lugares muy alejados del Perú, en donde la función fiscal es heroica, porque también determina pues que tengan que desplazarse para cumplir con su trabajo a lugares inhóspitos, a lugares inaccesibles, y el fiscal siempre tiene que estar presente. Y para eso tiene o debe tener la logística suficiente como para que pueda responder con la misma exigencia de la sociedad, ¿no? Y eso evidentemente siempre tiene detrás, cuando existe la necesidad de la intervención de un fiscal, siempre tiene por detrás algún hecho que, por supuesto, es un hecho que demanda la acción del sistema de justicia, y que como tal siempre hay lesividades,
hay efectos que se producen, algunos de mayor o menor consideración, inclusive mediática, y que esto produce hasta sensibilidad social, ¿no? Sensibilidad de quien pierde un ser querido, sensibilidad de quien eventualmente sufre las consecuencias de la comisión de un delito y que como tal siempre hay una exigencia permanente de que el fiscal haga su trabajo con prontitud. Pero no siempre pensamos de que ese fiscal muchas veces no tiene los medios suficientes como para poder actuar, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por haberme permitido esta reflexión inicial, que es una reflexión de contexto, evolutiva hasta cierto punto de lo que ha sido el Ministerio Público antes, dependiente del Poder Judicial. Antes los llamados agentes fiscales formaban parte, por ejemplo, del Poder Judicial. No eran autónomos, era, digamos, como un apéndice que trataba de brindar un cierto nivel de garantía, ¿no? Desvinculado de lo que podría ser la actividad del Poder Judicial, que nos ha acompañado además siempre sobre paradigmas construidos esencialmente en materia penal. No hablo de los asuntos civiles o de familia que antes existían en el caso de los fiscales, que muchas veces tenían algún grado de intervención, sino fundamentalmente en el hecho de que antes pues, se exigía de que lleguemos a tener un ministerio público que sea autónomo y que no dependa del Poder Judicial y que no lleguemos a antinomias, contradicciones, paradojas en general respecto a que, por ejemplo, muchas veces se ha criticado de que los jueces, por ejemplo, en el antiguo sistema procesal penal, que era el Código de Procedimientos Penales, donde se decía de que los jueces, por ejemplo, cumplían labores de no solamente investigación, sino también hasta de juzgamiento, y entonces, bueno, en fin, todas estas cosas exigieron de que el Ministerio Público sea una institución autónoma y que presupuestariamente también pueda tener las condiciones que permitan hacer su trabajo con ese nivel de autonomía, ¿no? Entonces, digamos que el resumen que podamos alcanzar en toda esta situación es que para haber llegado a esta capacidad de organizarnos, temas que vamos a tratar, para llegar a este momento y tener esta, digamos, forma de organización, que, bueno, ojo, no es exento de una crítica, porque cómo se organiza el Ministerio Público ahora, por ejemplo, en este momento, está en plena revisabilidad, porque hay una comisión que se encarga de la redacción de un nuevo proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, que va a cambiar todo lo que vamos a hablar, ciertamente. Bueno, va a cambiar si es que, por supuesto, los legisladores así lo estiman, ¿no? Porque ese proyecto que va a ser interno, se está siendo trabajado, aunque esto de decir interno es un poco relativo, porque uno ve la composición de quienes participan en esta comisión y ve que no son solo fiscales, ¿no? Que son abogados defensores y bueno, ahí entramos a la controversia en los temas de pluralidad de los profesionales que puedan eventualmente participar, ¿no? Porque son abogados defensores y bueno, pues ahí siempre hay el prurito, digamos, de decir, oiga, pero parece que los abogados defensores están haciendo la ley orgánica del Ministerio Público a su modelo, ¿no? Y no tanto los fiscales, ¿no? Bueno, ya esa es una polémica, ciertamente, ¿no? No creo que debamos enfrascarnos en estas circunstancias hasta que no exista un producto final que haya sido emitido. Pero de momento, ciertamente, existe la necesidad de que la organización se adecúe también en términos de temporalidad a los cambios, a la modernidad, al cambio de la legislación, me refiero, al cambio en general de la sociedad, al cambio del derecho penal, a los paradigmas propios de una criminalidad organizada que ahora tiene rasgos de complejidad tales como la eventualidad de que las organizaciones criminales puedan incluso hasta trascender las fronteras. Por tanto, el Ministerio Público se tiene que adaptar no solamente al hecho de que la gran criminalidad es local, sino que ahora hay organizaciones criminales transnacionales y que debemos sumarnos en un esfuerzo conjunto con otras fiscalías de otros países en el mundo para tratar de hacer un esfuerzo que corresponda a mantenernos en una lucha sólida contra el crimen en general y que para eso nos podamos identificar con otras fiscalías que tienen un sistema procesal congruente con nuestra visión republicana y que las mismas figuras delictivas tal vez sean de un mismo interés. Nos pasa en casos relacionados, por ejemplo, como el narcotráfico, que, en fin, hay una lucha
del mundo en general, o contra la corrupción, con los rasgos de lo que significa la lucha contra la corrupción y la intolerancia que debe existir contra la corrupción, que a veces, bueno, podemos relativizar lo que en el país hemos tenido ejemplos de que no siempre esto es así, ¿no? Pero digamos que la institución se tiene que adaptar a todo ese esfuerzo y a toda esa complejidad. Y que, por ejemplo, tiene que tener la flexibilidad o ser tan dúctil como para eventualmente formar equipos multidisciplinarios internacionales o equipos o fuerzas de tarea internacionales entre distintos ministerios públicos del mundo, porque tal vez se tiene intereses en común, más allá de que eso inclusive se hace habitualmente en los casos de crimen organizado, casos de narcotráfico, por ejemplo, donde hay remesas controladas, donde hay que tener comunicación con el lugar de destino donde la droga finalmente va a llegar. Entonces el Perú tiene que conectarse con otros ministerios públicos del mundo y, por supuesto, dar la confianza también de que somos una institución confiable y que así como nosotros vamos a confiar en otros ministerios públicos, esos otros ministerios públicos también confíen en nosotros. Y eso, claro, cuando los invitamos muchas veces se sorprenden en qué condiciones trabajamos, pues, ¿no? Entonces nos dicen, oiga, pero así trabajan ustedes, qué difícil, qué complicado, no tienen recursos financieros, en fin, todo se vuelve mucho más difícil. Pero es lo que hay, es lo que tenemos y que como tal tenemos que buscar optimizar siempre. Tenemos que ponernos un pie por delante del crimen organizado, tenemos que estar un pie por delante en un país donde tenemos un fenómeno de criminalidad en alza, cuyos índices de criminalidad tienen una curva siempre ascendente, donde el crimen tiene dinero para todo, donde la corrupción contra el poder avasalla, donde tiene medios de comunicación. Entonces, a más de ello, más de la posibilidad, que agradecemos mucho a tan distinguido portal, que nos permite establecer desde dentro una visión estratégica de cómo nos organizamos, para también generar un conocimiento de la sociedad en general de en qué condiciones estamos, y cómo muchas veces el crimen busca esas debilidades del sistema, esas debilidades de los presupuestos, esas debilidades de la confrontación con el poder para eventualmente, ¿no?, generar campañas de descrédito, de desprestigio y un debilitamiento general institucional con todo lo que eso corresponde, ¿no? Entonces, lo primero que debemos decir es que el Ministerio Público es una institución jerarquizada. Como tal, nos organizamos en base a jerarquías que son análogas o comunes con el Poder Judicial. Entonces, acompáñenme por un momento a la pizarra para ponernos al detalle de algunas breves ideas. En principio, somos una institución jerarquizada y como tal, si me acompañan en la pizarra, para tener un paralelismo, acá vamos a tratar de ponernos dentro de lo que es el Poder Judicial, previo a entrar en materia, lo que corresponde, y aquí vamos a ponernos en un color distinto, en negrita, vamos a ponernos en la comparación con lo que es el Ministerio Público, con un mayor énfasis, por cierto, porque es nuestro tema, ¿no? El Ministerio Público. Ahora, estamos en instituciones jerarquizadas, que además así la Constitución Política del Estado lo determina, pero que establece categorías, por decirlo de alguna manera, dentro de las cuales nos encontramos organizados. Entonces, en el Poder Judicial existe, bueno, en principio la justicia, por tratar de establecer lo que voy a referirme a la ley específicamente, acá, a la ley de carrera, judicial, y para intercambiar acá los colores en el énfasis, acá vamos a poner la ley de carrera fiscal. Como veremos, ambos tienen una regulación de cómo es que eventualmente la carrera fiscal y judicial se va a poder establecer dentro de sus límites de deberes y de funciones y obligaciones, además también de sanciones que pudieran corresponder a los diferentes componentes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.
Recuerden ustedes que el Poder Judicial es un poder del Estado, claro está, ¿no? Dentro de la visión clásica constitucional que podamos tener, y el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo para establecer, por ejemplo, los símiles en el derecho anglosajón, ¿no? Cada vez que ustedes escuchan, ¿no?, este anglicismo que se llama the people versus, ¿no? Entonces, aquí quien representa a la sociedad es el Ministerio Público. Entonces, nos encontramos dentro de este esquema de regulación, que es un esquema compatible, además, adicionalmente, con la ley orgánica del Poder Judicial, y aquí, con la ley orgánica del Ministerio Público. Esto de acá, interesante, porque es lo que se está modificando. Ley orgánica del Poder Judicial, no conozco si existe un proyecto por el momento, pero entiendo de que esto siempre está en permanente revisión, ¿no? Pero digamos que así nos encontramos organizados, dentro de jerarquías que están incluidas o reguladas en el Poder Judicial, en la Ley de Carrera Judicial, y en el Ministerio Público, en la Ley de Carrera Fiscal. La ley orgánica del Ministerio Público, compatible también, bastante desfasada en el caso del Ministerio Público, y la ley orgánica del Poder Judicial, que ha sido modificada, pero que también tiene sus propias dificultades respecto a cómo es que eventualmente se está organizando. Pero así es que se incluyen las jerarquías. Entonces, es interesante esta regulación porque las jerarquías están detalladas en este agrupamiento de carácter jurídico. Es decir, aquí es donde encontramos, y aquí, por cierto, vamos a ir borrando esta parte para poder establecer cómo es que eventualmente las jerarquías en instituciones, ambas jerarquizadas, nos acompañan. Entonces, como estamos hablando de la ley de carrera judicial, entonces tenemos primero que el primer estadio son los juzgados de paz letrados, ¿no? Juzgado de paz letrado. Porque hay, por supuesto, estoy hablando los que están organizados en la ley de carrera judicial. Hay juzgado de paz no letrado, ¿no?, que también lo pongo acá con un asterisco, pero vamos a establecer esto para establecer la comparación con el Ministerio Público. Entonces hay juzgados de paz letrados que están organizados para distintas competencias, y hay, por cierto, también juzgados penales. Para establecer la comparación, un juez de paz letrado tiene el nivel, digamos, remunerativo de un fiscal adjunto provincial. Vamos a llegar justamente a la Junta de Fiscales Supremos, pero quiero por eso establecer el contexto. Y un juez penal tiene a su vez el nivel de un fiscal provincial. Luego, un juez superior y un juez supremo. Dentro de este nivel comparativo, acá encontramos a los fiscales superiores y acá a los fiscales supremos. Digamos que para aspectos remunerativos, más o menos esta pequeña referencia nos puede contextualizar para pasar luego a un tema más específico de cómo nos encontramos organizados en el Ministerio Público. Entonces, en niveles remunerativos, se entiende de que un juez de paz letrado gana igual que un fiscal adjunto provincial, un juez penal gana igual que un fiscal provincial, un juez superior gana igual que un fiscal superior y un juez supremo gana igual que un fiscal supremo. Pero ciertamente cumplen distintas tareas, cumplen distintas obligaciones. Y como vemos, la cúspide de la carrera fiscal y judicial se encuentra dentro de la condición de ser jueces y fiscales supremos.
Entonces, digamos que dentro de lo que significa la evolución de la carrera fiscal y de la carrera judicial, llegando a ser juez supremo, a ser fiscal supremo, concluye con la carrera. Y por cierto, se integran a distintos órganos de gobierno máximo en gestión, que están, en el caso del juez supremo, vinculados a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, vamos a ponerlo por acá, sala plena de la Corte Suprema, sala plena de la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de los fiscales supremos, vamos para allá, acompáñenme, a la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano máximo de representatividad y gestión en el Ministerio Público. Es decir, se trata del agrupamiento de todos los fiscales supremos titulares, quienes conforman la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano máximo de gestión y representación que designa al fiscal de la nación. Entonces, como veremos acá, es el órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público, es presidido por el fiscal de la nación y es integrado por los fiscales titulares que están a cargo de las Fiscalías Supremas. Entonces, estamos ante el órgano de gestión máximo porque a su vez es el órgano que elige a su presidente, que es el fiscal de la nación, quien además lo va a dirigir por un espacio de tiempo de 3 años. El fiscal de la nación es elegido por los miembros de la Junta de Fiscales Supremos por 3 años. Y además también elige al representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. Antes, hasta hace muy poco, luego de una crisis derivada precisamente de un notorio caso público, digamos, con bastante relevancia y atención social, que fue el caso del denominado, o sea, así se conoció, ¿no? El caso de los cuellos blancos del puerto, a partir de la aparición de una serie de escuchas telefónicas, en donde también se vinculaba a miembros de un anterior órgano constitucional autónomo, que era el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, un órgano constitucional que se encargaba de la selección, nombramiento, destitución y ratificación de los jueces y fiscales de todo nivel. Antes se denominaba Consejo Nacional de la Magistratura, tanto en la Constitución de 1979 como en la Constitución de 1993. Bueno, ante este escándalo, lo que hubo fue en realidad la decisión del Congreso de la República de sustituir al Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano ahora constitucionalmente autónomo que se encarga de seleccionar, nombrar, dirigir, ratificar, destituir a los jueces y fiscales de las distintas jerarquías. También al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de la RENIEC dentro de sus atribuciones. Es decir, subsume lo que era el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura en un órgano distinto, que es la Junta Nacional de Justicia, y también, por cierto, varía la composición de sus miembros. Antiguamente, y eso lo traigo por supuesto como una referencia, dentro de estas atribuciones que tenía el Ministerio Público, se incluía también la de elegir a un representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que digamos que era en términos de importancia de las principales funciones de representación externas o ajenas a lo que era la conformación de la Junta de Fiscales Supremos, y que se trataba, por cierto, de una decisión sumamente importante y trascendente, ¿no? En menor nivel también, digamos que la Junta de Fiscales Supremos designa a sus representantes ante otro organismo que también se incluye dentro del sistema de justicia en general, que es la Academia de la Magistratura. Pero claro, tiene una menor relevancia, pero de todas maneras hago referencia porque no se encuentra expresamente acá, ¿no? Pero digamos que
tratamos de que dentro de la situación de descripción o un análisis descriptivo de esas facultades, es interesante saber qué había antes y qué ya no existe, y que persiste solamente hasta el momento. Pero ciertamente, la principal atribución de la Junta de Fiscales Supremos está vinculada a su gobernabilidad, a la gobernabilidad institucional. Porque entre sus pares, entre los fiscales supremos titulares, más allá de que esta es una iniciativa que puede tener sus referencias, porque se busca modificar siempre, a que voten también fiscales supremos que no necesariamente son titulares en momentos de crisis, donde puedan existir, el Ministerio Público está en crisis, yo diría que permanente, perpetua casi, ¿no? Pero digamos que bueno, dentro de su principal atribución es elegir entre sus pares por 3 años quién va a representar al Ministerio Público y quién va a dirigir la Junta de Fiscales Supremos. Ese, digamos, que es el principal atributo dentro de la cuestión de trascendencia y de representación de lo que corresponde al ejercicio de representatividad, reitero, de quienes van a dirigir los destinos del Ministerio Público. Aquí tenemos algunas cuestiones bastante convulsivas, ¿no? Porque ciertamente pues hemos tenido periodos bastante complicados, ¿no? Desde, bueno, ya hace algún tiempo, ¿no? Debo decir que lamentablemente el Ministerio Público se encuentra en una crisis permanente, ¿no? Una crisis de la cual no ha podido resurgir en términos absolutos, ¿no? Y no digo esto en un sentido de crítica, sino digo en un sentido descriptivo de la realidad o de primacía de la realidad. Y está claro que eso es así, es innegable, es un hecho notorio. En el Ministerio Público desde el año 2014, fíjense ustedes, hemos tenido permanentes convulsiones respecto a fiscales de la nación que no han cumplido con sus periodos para los cuales fueron electos. Y esto se ha debido exclusivamente a múltiples dificultades en términos de cuestionamiento de sus autoridades, en fin, de sus conformantes, y que esto ha llevado a la institución o la ha inevitablemente arrastrado hacia una crisis de gobernabilidad permanente, ¿no? 2014-2015 se destituyó al fiscal supremo titular Carlos Ramos Heredia, fue reemplazado por el doctor Pablo Sánchez Velarde, primero con un interinato y luego con 3 años de también gestión como fiscal de la Nación. Luego de eso fue electo el doctor Pedro Gonzalo Chávarri, también fue destituido en funciones, renunció a su condición de fiscal de la Nación, fue reemplazado por la doctora Zoraida Ábalos, que sí cumplió con su periodo constitucional de 3 años. Luego de eso fue electa la señora Liz Patricia Benavides, que también fue destituida del cargo y tampoco completó el periodo. Fue primero reemplazada por el doctor Villena Campana, Juan Carlos Villena Campana, fiscal supremo titular, y luego fue reemplazada por la doctora Delia Espinosa Valenzuela, que también ha sido destituida en el cargo y no ha completado con su periodo constitucional establecido, y que ahora ha sido reemplazada en términos de interinato por el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas, que es el actual fiscal de la Nación interino, y ese interinato nos demuestra la crisis de gobernabilidad que tenemos dentro de la institución. Y eso es algo insoslayable, es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que es importante siempre reconocer que nos encontramos en un momento de crisis, y creo que el ser sinceros, honestos, en revelar lo que corresponde a nuestra realidad, creo que más bien nos hace ser capaces de poder hacer un análisis también, digamos que respecto a nuestra forma de autorreformarnos o autogenerar mecanismos mediante los cuales seamos capaces de poder superar esta crisis en la medida de lo que podamos, ¿no? Entonces, el actual fiscal de la Nación es un fiscal que en este momento ejerce funciones interinas. Esperamos de que pueda nombrarse un nuevo fiscal de la Nación, seguramente lo podrá hacer en breve término, y que esto nos permita recuperarnos como institución, ¿no? Nos permita sobreponernos a las dificultades y a las circunstancias. Dicho esto, de la misma forma, y ahora nos encontramos en una coyuntura especialmente relevante, el Ministerio Público también designa un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Y fíjense ustedes lo trascendente que resulta en este momento. Ser parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que muy pronto, en el mes de abril, determinará en elecciones que deberán ser, seguramente, libres, transparentes, determinará la elección de un nuevo presidente constitucional de la República y de un nuevo Congreso bicameral de la República. Por tanto, la expectativa que existe del sistema electoral y de los organismos electorales es muy alta. Y es precisamente donde también estará enfocada la decisión, la ejecutoria y la participación activa de la representante que ha nombrado la Junta de Fiscales Supremos ante el Jurado Nacional de Elecciones para un hecho tan trascendente como resulta la elección, en este caso, de un presidente constitucional de la República y un nuevo Congreso del Estado. Entonces, sin duda alguna, vamos a tener los reflectores permanentemente en cómo se desempeña el representante de la Junta de Fiscales Supremos dentro de lo que corresponde a su rol tutelar, ¿no? En fin, dentro de lo que corresponde a ser capaces de establecer una justicia electoral que merezca también un valor para la institución, que tiene una representación activa que no ha perdido, ¿no? Digo esto porque ya la perdió en el caso de la Junta Nacional de Justicia, en donde el sistema de elección ya no permite un representante o la elección de un representante del Ministerio Público, ¿no? Entonces, el fiscal de la Nación, que debe ser electo por un periodo de 3 años y que debe tener la capacidad de gobernar la institución durante este periodo de tiempo, si es que no existieran vicisitudes o circunstancias como las que hemos venido transitando, debe ser capaz, además de gestionar en términos administrativos, porque es, digamos, la cabeza administrativa de todo el aparato organizacional del Ministerio Público, en términos de jerarquía, pero también en términos de efectividad respecto a que todos los órganos de gestión administrativa tienen una dependencia directa, digo, los que tienen una trascendencia nacional, que no están asociados a unidades ejecutoras, que son muy pocas en el Ministerio Público, todo esto es gobernado directamente por el fiscal de la Nación. En otras palabras, el fiscal de la Nación tiene la capacidad de nombrar, por ejemplo, en términos de confianza, a su secretario general, vamos a verlo más adelante seguramente, tiene la capacidad de nombrar, por ejemplo, a su gerente general y a todos sus órganos, digamos, de gestión administrativa, empezando por el gerente general, ¿no? Que es, digamos, probablemente después del fiscal de la Nación, el órgano de mayor relevancia e importancia porque es quien gestiona y ejecuta el presupuesto del Ministerio Público. El escaso presupuesto del Ministerio Público lo gestiona el gerente general a través de sus órganos de gobierno, ciertamente, distintas gerencias organizadas que son también cargos de confianza. Por tanto, el asunto relevante es que cada 3 años el Ministerio Público, a partir de la elección de un fiscal de la Nación, seguramente cambia toda su plana de acompañamiento dirigencial, por decirlo de alguna manera, para ser más preciso, cambia toda su plana de gerencias administrativas, porque seguramente el nuevo fiscal de la Nación desea contar con gente que sea de su especial confianza. Entonces suele nombrar un nuevo gerente, porque no tenemos lamentablemente planes de desarrollo institucional a largo plazo y no tenemos tampoco una carrera pública que pudiera determinar, por ejemplo, que el gerente del Ministerio Público sea el mismo gerente, digamos, para todas las gestiones transversales, que podría ser lo ideal, ¿no? Pero ciertamente es un cargo de confianza, por tanto, cada fiscal de la Nación que llega con su proyecto personal, y ese proyecto personal implica el cambio del gerente general, el cambio de los distintos gerentes administrativos, y eso sin duda es una complejidad, porque si no cumple con su periodo de 3 años, como es lo que nos ha venido sucediendo, y al año va a caer el fiscal de la Nación, entonces hay un caos administrativo también, porque las políticas generales no son homogéneas. ¿Por qué? Porque de repente llega otro fiscal de la Nación, tiene otra visión estratégica, tiene otras prioridades, y finalmente se rodea de gente de su confianza. Entonces tenemos una alta rotación, volatilidad y por supuesto siempre hay un alto grado de, yo diría que de permanente reflexión y pregunta sobre hacia dónde vamos, ¿no?
Y entonces, bueno, eso puede generar también un cierto desorden, ¿no?, dentro de los canales institucionales correspondientes. Las conformaciones en la Junta de Fiscales Supremos, hemos hecho referencia a la Fiscalía Suprema hace un momento, que es, digamos, la cúspide de la carrera fiscal. Los fiscales supremos son nuevamente seleccionados o por el Consejo Nacional de la Magistratura antiguamente. Todavía nos quedan fiscales supremos que han sido seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando existía constitucionalmente. Está el doctor Tomás Gálvez, que es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Está el doctor Luis Carlos Arce, también nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, recientemente ambos reincorporados en funciones, luego de que tuvieron un tiempo en el que estuvieron destituidos en funciones, parte de la crisis también, institucional. Antes estuvo en funciones el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, en múltiples oportunidades, tanto interino como, más de una por lo menos, 2 veces interino, me parece que ha sido el doctor Pablo Sánchez, y fiscal de la Nación en un periodo, que ahora no ha sido ratificado por la Junta Nacional de Justicia y cuya plaza suprema está pendiente de una decisión de reconsideración, me parece, ante la propia Junta Nacional de Justicia. Está la doctora Zoraida Ábalos, que ha sido también reincorporada luego de una injusta descalificación o inhabilitación por el Congreso de la República, que esto ha sido ya corregido por el Poder Judicial y se encuentra nuevamente en funciones como integrante de la Junta de Fiscales Supremos, nombrada también por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y finalmente también el doctor Villena Campana, que ya ha sido nombrado por la actual Junta Nacional de Justicia. Y son los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, cada uno con un derecho adquirido al ser fiscales supremos titulares. Entonces, la Fiscalía Suprema tiene efectivamente la más alta jerarquía dentro de la institución, porque hemos dicho que es la cúspide de la carrera fiscal. Así como hay jueces supremos, hay fiscales supremos, cada uno dentro de su organización y funcionalidad, y dentro de lo que la ley establece ciertamente, ¿no? Es decir, un fiscal supremo se encuentra esencialmente litigando en la Corte Suprema de Justicia de la República y tiene todo un equipo organizado para cumplir con esas tareas, un equipo, digamos, en el que se incluyen fiscales adjuntos supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales, todos ellos coadyuvando dentro de la tarea de presentar la posición, la última posición, dentro de las instancias supremas. Entonces esta organización es una de carácter jerárquico, como hemos hecho referencia, dentro de las cuales las fiscalías supremas, distintas organizadas a nivel nacional, es decir, con competencia nacional para ser más preciso, cuya ubicación se encuentra en la ciudad de Lima, porque la Corte Suprema de Justicia de la República también, donde debe litigar, donde debe cumplir sus funciones, por supuesto tiene una sede en Lima, de tal manera de que las Fiscalías Supremas se encuentran adscritas a la Fiscalía o al edificio que conforma las Fiscalías de la Nación, y es ahí donde se encuentran físicamente. Y tienen todo un pool organizado para presentar las distintas posturas dentro de sus organizaciones. Vemos que por el momento hay una primera Fiscalía Suprema Penal, la segunda Fiscalía Suprema Penal, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la segunda Fiscalía Suprema Especializada y la Fiscalía Suprema de Familia. De momento hay alguna que sí se encuentra todavía en un proceso de transición, porque como hice referencia, en el caso de la primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, se trata del doctor Pablo Sánchez Velarde, quien no ha sido ratificado en funciones, pero que se encuentra en este momento todavía agotando un recurso administrativo impugnatorio, que es el recurso de reconsideración, me parece, y que todavía no ha sido decidido, entiendo, y que es por eso que todavía no se ha nombrado a su sucesor. Se encuentra solamente un fiscal adjunto supremo encargado, ¿no? Entonces, dentro de la organización, eso lo vamos a ver también brevemente para establecer cómo nos organizamos, pero estas son las fiscalías que en este momento, ¿no?, encuentran, como veremos, dentro de la organización, la división de roles y tareas en función de la muy alta especialización que el Ministerio Público ha ido evolucionando también, ¿no?
y que ahora nos encontramos ante un mundo de especialización, de muy alta especialización, en donde ha sido necesario que ya en los niveles posteriores a esto, pues fíjese que aquí ya estamos viendo algunas necesidades de adaptación funcional cuando vemos, por ejemplo, de que hay fiscalías ya especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos. Fíjese usted la realidad. Hay 3 fiscalías que están vinculadas justamente a delitos cometidos por funcionarios públicos, lo que revela, pues, lamentablemente, que nuestra carga procesal se ha incrementado vinculada especialmente a presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, de distinto tipo, ¿no? Entonces vemos que ha sido necesario organizarnos como institución de esta forma, de tal manera de que podamos, en términos oportunos, abordar la abrumadora carga procesal que existe, ¿no? Y es cierto que el Ministerio Público tiene pocos recursos y hay mucha carga procesal. Y como tal, pues evidentemente afrontamos permanentemente crítica de la sociedad porque no siempre los pronunciamientos se dan en términos oportunos. Pero digamos que es nuevamente lo que hay y estamos tratando de describir esto sin necesidad de hacer sino una también autocrítica en todo sentido, ¿no? Porque de la misma manera que se nos exige, que creo que es válido que se nos exija, debería también incorporarse la necesidad de que nuestros presupuestos sean correspondientes a las altas necesidades que en este momento se están transitando. Y fíjense ustedes, si acá habíamos visto que ya había la necesidad de que en la Corte, digamos que en la Fiscalía Suprema ya existan subespecialidades claramente determinadas, cosa que por ejemplo no existe, sino a nivel de grandes especialidades, pero no específicas, que no existe, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? En donde hay salas supremas penales, transitorias, permanentes, hay salas constitucional y social, civiles en general, pero no vemos, por ejemplo, que haya una sala específicamente de delitos cometidos por funcionarios públicos. No la hay. Claro, hay competencia funcional de jueces supremos, eso sí existe, ¿no? Y lo vemos a diario en el canal Justicia TV, por ejemplo, ¿no? Lo vemos a diario, vemos que eso sucede todos los días. Pero no quiere decir que el Ministerio Público siga también vinculándose estrictamente, inclusive, a lo que la Corte Suprema haya podido hacer, ¿no? Porque en este caso el Ministerio Público tiene una posición de vanguardia porque acompaña la necesidad social de crear, por ejemplo, una Fiscalía Suprema que esté vinculada a los delitos cometidos por funcionarios públicos. Pero ojo, si vemos que esto puede tener un carácter excepcional, ya cuando pasamos a otros niveles, vemos que es una necesidad ya imperiosa, una necesidad que no se puede soslayar. Es decir, el avance de la especialización en la criminalidad ha hecho de que existan fiscalías especializadas y que el Ministerio Público se haya tenido que adaptar a una realidad que demanda otro tipo de versatilidad. Por eso vamos a ver en este espacio de que a las fiscalías especializadas ya le han nacido subespecialidades. Y entonces esas subespecialidades han tenido por su crecimiento la necesidad de agruparse administrativamente y tener una funcionalidad diferenciada o singular y que se desvincule de la especialidad general que es en materia penal y que se subdivida para buscar una mayor eficiencia o un correlato inclusive con las leyes especializadas que va dando el Congreso de la República. Entonces, vemos que hay fiscalías especializadas que son instancias orientadas a delitos específicos y determinados, delitos cometidos por funcionarios públicos, de fiscalías especializadas de extinción de dominio, de lavado de activos, y aquí podemos poner otras especialidades. Pero digamos que los grandes bloques de especialización actualmente está, por un lado, en la justicia penal ordinaria, es decir, las distintas fiscalías que se encargan de ver delitos que no son especializados y que tienen que ver con la justicia, reitero, penal ordinaria. Pero a la alta especialización, aquí hay algunas referencias, el delito de corrupción de funcionarios, extinción de dominio, lavado de activos, y yo incluiría también a las fiscalías de crimen organizado. Yo he tenido el muy alto honor en el Ministerio Público de ser el coordinador nacional de las fiscalías de lavado de activos, he sido fundador de las fiscalías de extinción de dominio, he tenido ese alto honor,
creamos la Fiscalía de Extinción de Dominio en la gestión de la doctora Zoraida Ábalos. He sido posiblemente uno de los coordinadores más longevos en el delito de lavado de activos, porque fui coordinador nacional durante prácticamente 10 años, ¿no? Ahora ya no lo soy, porque por una disposición del actual fiscal de la Nación, se ha nombrado como coordinador a un nuevo colega, que es un colega que reúne las máximas calidades personales y profesionales y que son rotaciones que son parte, digamos, de los cambios que se puedan dar y que muchas veces son hasta saludables porque son visiones distintas de algo que de repente merece tener una visión enfocada en términos tal vez estratégicos diferenciados para que la institución se beneficie. Así que creo que los cambios no son malos per se, son malos cuando tienen un propósito negativo. Es decir, cuando detrás de un cambio lo que se busca es perjudicar una investigación o el desarrollo de una investigación. Pero los cambios como tal siempre pueden existir porque las personas van pasando por la institución, de repente pueden tener otros desarrollos profesionales, renuncian o ascienden, o se enferman, Dios no quiera, ¿no? En fin, el problema no son los cambios nunca. El problema es el propósito del cambio. Si el propósito del cambio es para mejorar, pues bienvenido sea. Pero si el propósito de los cambios es para perjudicar, evidentemente hay detrás de esa decisión una clara forma de intervención en la autonomía de los fiscales y eso por supuesto nunca puede ser algo que admitamos como parte integrante del Ministerio Público, como tal, ¿no? Y que esos cambios pueden tener el propósito de perjudicar las investigaciones y no de favorecerlas o de fortalecer las distintas áreas, que es lo que debería hacer cuando se decide un cambio. Entonces, a mí me ha tocado también ser parte de las fiscalías de corrupción de funcionarios, es decir, he transitado en realidad por las 3 grandes especialidades y que cada una tiene una funcionalidad que está referida a su crecimiento y a su génesis también, ¿no? ¿Por qué existen las fiscalías supraprovinciales especializadas en corrupción de funcionarios? Porque ahí hay muchísima corrupción. Entonces resulta inevitable que el Ministerio Público se adapte y se organice para que a nivel nacional, en donde existen fiscalías que luchan contra los delitos cometidos por los funcionarios públicos, pues tengan una organización y una eficiencia suficiente como para que eventualmente la criminalidad no nos sobrepase. Ojo, que esta capacidad de organizarse es una capacidad que está plenamente evaluada y admitida por la Junta Nacional de Justicia y antes por el Consejo Nacional de la Magistratura, que emite títulos de los distintos fiscales especializados. ¿Para qué? Para que tengan también una garantía de inamovilidad dentro de sus cargos y que puedan ejercer sus funciones con autonomía, como corresponde. Entonces hay fiscales especializados en corrupción de funcionarios, en lavado de activos, en crimen organizado propiamente dicho. Entonces, esta organización está homologada o validada o convalidada, si se quiere, en términos de su constitucionalidad por la propia Junta Nacional de Justicia, antes por el Consejo Nacional de la Magistratura, y que como tal responde a la capacidad de adaptarse a los índices mayores de criminalidad del Ministerio Público. Esto demanda presupuesto, sin duda, porque a mayor criminalidad la respuesta del Ministerio Público tiene que ser también de crecimiento de la cantidad de fiscales, que tiene que ver per cápita siempre con la evolución de la población o digamos el incremento de la población en general y que va por supuesto cumpliendo año a año dentro de la mayoría de edad personas que tienen la posibilidad de incluso ser o asistir al ejercicio de sus derechos, pero también hacer, por supuesto, también probablemente si ofenden o infringen la ley, hacer también personas que la fuerza coercitiva del Estado merezca activar el sistema de justicia y se les puede imponer una sanción penal correspondiente. Como veremos acá, dentro de esta organización, las Fiscalías Superiores Coordinadoras Nacionales, en las grandes especialidades que hemos hecho referencia, crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios, que dicho sea de paso, estoy nombrándola en tercer término, pero es la más grande de todas, la de corrupción de funcionarios, porque tiene fiscalías a nivel nacional,
requiere una logística y una organización propia. Y por tanto, la institución también ha determinado de que las fiscalías superiores coordinadoras sean los órganos administrativos de mayor nivel o jerarquía para poder establecer todo lo que corresponde a cumplir con la logística suficiente para que los fiscales en los distintos lugares del Perú puedan hacer su trabajo con suficiencia. Entonces, para ello, se dio un reglamento en el año 2015 en la gestión del doctor Pablo Sánchez Velarde que establece todas las funciones dentro de las cuales las coordinaciones administran o gestionan la logística, los recursos humanos, los recursos no financieros directamente, pero sí todas las necesidades que se adscriben directamente a la Fiscalía de la Nación, porque resulta que las fiscalías coordinadoras nacionales especializadas dependen directamente de la Fiscalía de la Nación como cargo de confianza. Y esto es un asunto también bastante enfático, ¿no? Porque tal vez nos plantea desde el punto de vista del análisis crítico que las fiscalías coordinadoras son probablemente, dentro de la capacidad de organización del Ministerio Público, las más complejas, porque tienen muchas personas dentro de su gestión y administración y que dependen exclusivamente de la Fiscalía de la Nación. Y esto, por cierto, siempre es un tema a repensar de cómo eventualmente también la alta volatilidad o el cambio de las distintas fiscalías coordinadoras nos puede llevar al escenario de que también el trabajo no siempre sea el de políticas claras de visión estratégica de cada coordinador. Esto lo digo, ojo, lo digo en función no de que no sea tampoco algo que pudiera ser correcto el hecho de que los fiscales superiores coordinadores sean cargos de confianza. Lo digo porque tal vez pueda ser el más antiguo, el más longevo, qué sé yo, no sé. Podamos tener algunas otras ideas para que siempre se sostenga la autonomía de los fiscales, que es el valor fundamental por el cual los fiscales deben trabajar, es decir, que no sean dependientes. Y cualquier otra idea de restar esta autonomía fiscal conspira directamente con lo que la Constitución Política del Estado determina. Entonces, fiscales superiores coordinadores nacionales, cargos de confianza, adscritos a la Fiscalía de la Nación, dependen exclusivamente de la Fiscalía de la Nación y por tanto, cada fiscal de la Nación los puede remover simplemente con una resolución de retiro de confianza independientemente de otras razones que pudieran existir. Las juntas de fiscales superiores y provinciales sí tienen una diferencia significativa, porque distinto a la organización y funciones de las especialidades que tienen coordinaciones nacionales, que están todas centradas en Lima, que están vinculadas, por ejemplo, a la ley de crimen organizado, porque esto es importante, las fiscalías superiores coordinadoras nacionales, casi todas están vinculadas a la vigencia y aplicación de la ley de crimen organizado, a excepción de una fiscalía de narcotráfico, ¿sí? Que es una fiscalía especializada, que ahora ha sido ya subsumida por la Fiscalía de Crimen Organizado, ¿no? Porque no encontraba mucho sentido que exista un coordinador nacional de tráfico ilícito de drogas cuando es un delito que por lo general, o casi en términos absolutos, se ve en las fiscalías de criminalidad organizada. Y ahora ya se han generado algunas otras, ¿no? Las fiscalías medioambientales, las fiscalías de derechos humanos, ¿no? Que son también especializadas. Y aquí, después, vamos a hacer un breve análisis de lo que han sido la vigencia de los equipos especiales, que digamos, no le doy el mayor espacio porque ya hay una decisión de la Fiscalía de la Nación de haber sido desactivados todos los equipos especiales, y esto sin duda ha generado pues mucha opinión, mucha polémica. Yo lo trato de enfocar siempre en términos académicos porque sería muy poco elegante, porque yo he sido uno de los coordinadores de esos equipos especiales, que pudiera hacer abogacía, digamos, convencimiento de algo que, bueno, finalmente ha sido una atribución del fiscal de la Nación. Sí lo puedo criticar porque no tengo, creo, que ningún reparo en hacerlo, pero creo que en términos descriptivos, que es lo que nos ocupa y para lo cual he sido convocado, es preferible que nuestro tiempo vaya esencialmente a que ustedes sean capaces de ver cómo estamos organizados. Entonces, las especialidades van por un lado, los equipos especiales por otro. Y en el resto, que no es menor, sino que es también una tarea titánica, una tarea
de mucho enfoque, porque tiene que ver con la criminalidad ordinaria, por decirlo de alguna manera, sin que esto suene despectivo, porque es igualmente importante y trascendente un fiscal penal especializado que un fiscal especializado en determinadas áreas específicas. Ambos tienen las mismas preeminiscencias y obligaciones como fiscales superiores. Es decir, no hay una diferencia en ese aspecto significativa, sino que simplemente unos se ocupan de aplicar leyes especiales y otros de aplicar leyes generales. Pero ambos tienen su propia complejidad y, por supuesto, su propio involucramiento y su rendición de cuentas, sin duda, ¿no? Cada cosa tiene su importancia y su trascendencia. No quisiera que tampoco estas ideas vayan a interpretarse como que puede ser más importante una determinada especialidad en el Ministerio Público versus, de repente, la Junta de Fiscales Superiores y Provinciales, que no son necesariamente conformadas en su mayoría por fiscales especializados. Entonces, la Junta de Fiscales Superiores tiene diferencias con las coordinaciones nacionales. Los fiscales superiores son 3 o más y se reúnen en junta bajo la presidencia y por convocatoria del fiscal más antiguo o de quien esté ejerciendo sus funciones. Lo mismo ocurre con los fiscales provinciales en lo civil y en lo penal de una provincia, ello de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Bueno, los fiscales civiles ya sabemos que han tenido una modificación y ya exactamente sus funciones son cumplidas dentro de lo que la ley ha determinado. Pero lo que quiero decir fundamentalmente, porque además yo luego soy un fiscal especializado, pero formo parte de la muy honorable Junta de Fiscales Superiores de Lima, que es además el distrito fiscal que más fiscales tiene, en general, por una obvia razón, digamos, de que Lima es una ciudad estado casi, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una megalópolis en general. Entonces, sin duda que en términos de organización se justifica pues que tenga la mayor cantidad de fiscales, así como los tiene de jueces, ¿no? Entonces, dicho esto, yo formo parte de la Junta de Fiscales Superiores de Lima y que tiene, por supuesto, una absoluta respetabilidad, porque además, a diferencia de lo que les hacía referencia en las fiscalías especializadas, donde hay una dependencia directa del fiscal de la nación, porque es un cargo de confianza, los coordinadores nacionales de dichas áreas, a diferencia de ello, la Junta de Fiscales Superiores se organiza. Para que exista junta tiene que haber 3 o más fiscales superiores en cada distrito fiscal, lógicamente en Lima se supera ampliamente, pero representa desde el punto de vista de lo que significa la expresión directa de gobernabilidad y de democracia interna, la elección del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, a diferencia de los coordinadores nacionales, es por un voto conformante de cada uno de los fiscales superiores que integran o de fiscales provinciales que integran dichas juntas. Por tanto, es una representación gremial directa, de democracia directa, de quienes conforman esas juntas. Y por tanto, su nivel de representatividad es muy alta, porque deviene de una elección o una competencia democrática entre sus pares. Así que, dicho esto, la Junta de Fiscales Superiores y Provinciales de distintos distritos fiscales que vamos a hacer referencia, que son muchos, cada uno, por supuesto, varía en su composición, ¿no? Porque no es la misma cantidad de fiscales superiores en Lima que en Lima Sur, que en Lima Este, que en Lima Norte, que, en fin, o que en distintas provincias, para que eventualmente podamos ver cómo nos organizamos, pero representa el ejercicio democrático entre sus pares. Por tanto, digamos que siempre es un asunto interesante el pensamiento de cómo esta democracia interna funciona. Y saber si eso, a partir de las modificaciones de la ley de carrera fiscal y judicial, o de la propia ley orgánica del Ministerio Público que se encuentra en revisión en este momento, puede plantear incluso un mecanismo de democracia interna, dentro de los cuales, de repente, el fiscal de la nación, o digamos, o en general, ¿no?, los coordinadores nacionales de determinadas especialidades, deban ser elegidos por sus integrantes, ¿no?, a través
del voto o el sufragio, digamos, directo que pudiera existir. Es un mecanismo interesante, ¿no? Porque no es que sea novedoso, sino que ya existe, como ustedes verán. Existe. Porque el presidente de la Junta de Fiscales Superiores se elige inter pares, con un voto, mayoritario ciertamente, ¿no? De los quórum correspondientes, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, centro, ustedes deben saber de que ese fiscal superior ha sido electo por sus pares. Bueno, sucede lo mismo en la Fiscalía de la Nación, dicho sea de paso, ¿no? Para elegir al fiscal de la Nación, ¿no? Es un mecanismo de democracia directa que siempre es una reflexión que cabe. Y lo mismo se hace ahora en la Junta de Fiscales Provinciales, que también es un órgano de representación. Por ejemplo, han tenido un papel preponderante, no hace mucho, cuando se reclamaban de manera justa la homologación de las remuneraciones con el Poder Judicial, ¿no? Porque resulta que hubo una distorsión durante varios meses, dentro de los cuales, por ejemplo, yo les hacía referencia al inicio de esta oportunidad que me sabe dar el portal, les hacía referencia a que un juez debe ganar lo mismo que gana un fiscal. Bueno, eso no pasaba. Entonces esa distorsión generó de que exista una legítima reclamación para que los fiscales, según la Constitución, deben ganar exactamente lo mismo que los jueces, pero no era así. Entonces esa reivindicación fue esencialmente representativa de los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores y Provinciales, que hicieron la fuerza de presión positiva ante el Congreso de la República para que finalmente se logre la homologación correspondiente. Los distritos fiscales que hacía referencia, que es la forma en la que están organizados, diferente de lo que es, o de lo que son las especialidades, ¿no? Que son supraprovinciales o que trascienden a un distrito fiscal, ¿no? Por un lado están las organizaciones relacionadas con las coordinaciones nacionales, ¿no? Donde ustedes verán que hay, por ejemplo, fiscales anticorrupción en Lambayeque, en Piura, en Arequipa, en Puno, etcétera, así como hay de lavado de activos en no todos los distritos fiscales, pero en varios de ellos. A diferencia, en el caso de los distritos fiscales en general, las áreas no especializadas o las áreas penales, por decirlo propiamente dichas, esas se encuentran en todos los distritos fiscales que conforman el Ministerio Público, que como ustedes verán acá son 34 distritos fiscales que conforman el Ministerio Público en el territorio nacional, cada uno con su respectiva presidencia de Junta de Fiscales Superiores, de acuerdo al distrito, y también con su presidencia de Junta de Fiscales Provinciales. Una cuestión solamente descriptiva: Amazonas, Anca, Chapurima, lo hemos puesto por orden alfabético. Esto lo van a poder ver, bueno, de manera precisa en las diapositivas. Creo que esto lo podemos ver rápidamente porque en realidad creo que si podemos estar familiarizados dentro de la estructura, es básicamente muy vinculada a lo que son los departamentos en el país, ¿no? Y que en algún momento se ha también pensado en la posibilidad, a través de la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público, que tal vez los distritos fiscales se puedan agrupar para que luego se constituyan en unidades ejecutoras y que puedan tener una cierta autonomía presupuestal y que puedan organizarse con su presupuesto de mejor forma o de una forma más ejecutiva, no dependiente del centralismo que ahora existe en Lima y de las gerencias que todas están en Lima y que muchas veces es una reclamación permanente de los presidentes de juntas de fiscales superiores o provinciales que dicen que cada vez que necesitan algo tienen que venir a Lima, a hacer gestiones con todas las distracciones que en ello corresponden, ¿no? Entonces acá veremos que en realidad es interesante sí cómo se ha subdividido Lima, ¿no? También por su gran magnitud, ¿no? Y vemos que ahora en Lima, vamos a hacer una referencia breve acá, ¿no? Hemos puesto Lima Centro, pero vemos que hay Lima Este, Lima Norte, Lima Noreste, Lima Sur. Todo esto solamente por Lima. Fíjense ustedes la dimensión de cómo antes estaba organizado en un solo distrito fiscal, ¿no? Que ahora se ha subdividido en el paso del tiempo y que ahora tenemos que tienen, digamos, esta posibilidad de flexibilidad dentro de la cual las necesidades son descentralizadas, por lo menos en Lima, en lo que cabe, ¿no? Puno, Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali. Y áreas adicionales dice que si bien es cierto, no son órganos de línea, se incluyen dentro del organigrama del Ministerio Público desarrollado con diferentes funciones de acuerdo a su rubro. Estas son cuestiones que son, digamos, órganos, no necesariamente son todos en la parte descriptiva porque nos llevaría mucho tiempo hacerlo,
pero sí estamos dentro de la necesidad de analizar algunos de ellos porque son tal vez los que resultan mayormente trascendentes dentro del desarrollo de las actividades del Ministerio Público. Permítame una licencia muy breve para tomar un poquito de agua y continuamos. Seguimos, muchas gracias. Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. Y esto es deliberado, por cierto, ¿no? Es deliberado porque es una de las oficinas de mayor trascendencia por lo que representa en términos de imagen, en términos de operatividad. Y voy a dar algunas consideraciones en ambos aspectos, ¿no? Acá dice que se encarga de las coordinaciones y ejecución de las acciones en el ámbito de la cooperación judicial internacional, colaboración internacional para realizar diligencias en el exterior, asistencia de autoridades extranjeras, entre otros. Es nuestro rostro visible ante otros ministerios públicos del mundo. Es decir, es la oficina que interlaza o es la interfase, por decirlo de alguna manera, en un mundo de conectividad, en un mundo de logística vinculada a la telemática, al avance del Internet, de la inteligencia artificial, nuestro rostro representativo y visible ante otros ministerios públicos del mundo es la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. Y ha sido muy activa durante el desarrollo de las actividades propias de un equipo especial, que fue el equipo especial Lava Jato. Esto porque la envergadura del caso Lava Jato exigía que las estructuras del Ministerio Público estén lo suficientemente adaptadas a poder recibir, gestionar y compartir información a partir de las necesidades de otros ministerios públicos y las nuestras, o las necesidades propias de un caso de gran envergadura de corrupción transnacional vinculado a aparatos de criminalidad organizada, lavado de activos y corrupción de funcionarios. Entonces, ya no solamente estábamos ante un rostro, que debería ser un rostro, digamos, cuya fisonomía siempre sea la de presentar a la institución como parte de no solamente un ejercicio de voluntades de inserción general dentro de un mundo que está asociado a la lucha contra el crimen en general, cuyo compromiso debe así trasuntarse o verificarse, sino que adicionalmente terminaba siendo también un músculo que ayudaba a las fiscalías especializadas que se encontraban a dedicación exclusiva a través de una fuerza de tareas como era el equipo especial Lava Jato, a que puedan cumplir con sus tareas, con su propósito y sus obligaciones. De tal manera de que activar este músculo fue absolutamente trascendente y necesario, y por tanto no solamente era el mejor rostro posible de presentación ante otras fiscalías en el mundo, sino que adicionalmente también materializaba la necesaria convergencia que existía con otros ministerios públicos. Nos tocó a nosotros, por ejemplo, especialmente con Brasil, con Suiza, con los Estados Unidos de Norteamérica, plantear relaciones de cooperación internacional permanentes. Dice, sus ámbitos de acción comprenden procesos de extradición, asistencia judicial internacional, traslado de condenados, exhorto consular, recuperación de activos. Fíjense ustedes, todo lo trascendente que resulta la Oficina de Cooperación Internacional. Y fíjense ustedes, además, permítanme ser enfático en este tema, porque ha sido uno de los más importantes, el tema de la extradición. En el caso Lava Jato, como ustedes podrán recordar, porque es un hecho público y notorio, demandó no solamente activarnos en términos de asistencia judicial internacional permanente, fuimos el Ministerio Público que más asistencias judiciales internacionales requirió en el mundo, vinculadas específicamente a todas las necesidades que se plantearon de activar la cooperación internacional con la República Federativa de Brasil en el caso Lava Jato. Y eso se pudo hacer
porque hubo una permanente coordinación con la Oficina de Cooperación Internacional que promovía o posibilitaba de que podamos incluso como equipo especial ir a buscar prueba al extranjero y que se nos facilite nuestro trabajo en aspectos de cooperación mutua permanente. Fue tal vez sí más con el lado de Brasil, pero nosotros salimos al mundo. Fuimos a Israel, fuimos a Andorra, a España, a Suiza, hemos estado en Panamá, en Costa Rica, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Brasil, en Colombia, en alguna medida, República Dominicana, como hemos hecho referencia. Es decir, activamos la cooperación del mundo. Y eso también se posibilitaba a partir de tener una unidad de cooperación internacional fortalecida. Y nos tocó, en algún momento, activar el principal campo de acción dentro del cual desarrolla sus actividades la Oficina de Cooperación Internacional, que son los procesos de extradición. Y nos tocó nada menos que extraditar a un expresidente constitucional de la República, el señor Alejandro Toledo Manrique, que el día de hoy tiene una doble condena con autorización de extradición expresa de los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Alejandro Toledo fue entregado a la justicia del Perú en el mes de abril del año 2023 para que sea juzgado por el Perú. Y eso fue una convalidación de todos los aspectos procesales que se habían realizado en el Perú. Es decir, que el señor Alejandro Toledo, que se defendió activamente en los Estados Unidos de Norteamérica, fue entregado al Ministerio Público del Perú, específicamente al equipo especial Lavajato, porque claramente dijo a nivel de su sistema de justicia que el señor Alejandro Toledo no era un perseguido político, no era un perseguido por sus ideas, se le había garantizado sus derechos, se le había garantizado un debido proceso, había evidencia abrumadora suficiente de una posible culpabilidad y que tenía que someterse a un debido juzgamiento en su oportunidad y que el Perú brindaba todas las garantías para ello. Por eso al día de hoy el expresidente Alejandro Toledo tiene una doble sentencia de condena. Una por el caso Interoceánica, vinculada específicamente al caso Lavajato, y otra por el caso Ecoteva, que es el caso de adquisiciones inmobiliarias en un proceso de lavado de dinero, en la que ha merecido una sanción del sistema de administración de justicia penal, en el que la condena ha sido bastante drástica, ¿no? Y que creo que fortalece también la imagen hacia el extranjero de cómo en el Perú, el Ministerio Público del Perú ha sido capaz de garantizar los derechos de un expresidente constitucional de la República, pero también ha sido capaz de convencer a un sistema hipergarantista como es el sistema de administración de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica para que nos sea entregado y sea debidamente juzgado como así se ha hecho. Finalmente, el señor Toledo está privado de su libertad, producto de un debido proceso, pero demuestra cómo, cuando existe una sinergia adecuada, donde el sistema de administración de justicia, en este caso representado a través de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, puede mostrar todas las garantías o brindar todas las garantías para que una persona pueda ser entregada y en un debido proceso juzgada como corresponde. Y creo que ese es el mejor ejemplo de cómo esa respuesta se ha dado en términos efectivos, más allá de toda controversia. Porque aquí sí yo debo decir que el que quiere ver, que vea. Porque eso es un tema que no se puede negar ni de manera interna en el Ministerio Público, ni de manera externa en la opinión pública en general. Porque ciertamente es producto de todo este gran esfuerzo que hace la institución, donde finalmente se culmina con digamos, todo ese proceso como tal, con las sentencias de condena correspondientes. Vamos avanzando en el programa de asistencia a víctimas y testigos, que también es un área estratégica del Ministerio Público que busca proteger a un grupo especializado, brindando también no solamente protección en términos, digamos, de lo que pudiera ser la seguridad propiamente dicha de una víctima o de un testigo de un acto delictivo, sino que eventualmente también se le viene un soporte o un equilibrio
a través de un equipo interdisciplinario que a partir de digamos, de distintas especialidades pueda no solamente proporcionar, reitero, en las investigaciones y procesos penales medidas de protección, sino también de resguardo de integridad sobre las víctimas y los testigos que eventualmente deciden acudir al sistema de justicia, porque ciertamente en la ausencia de confianza del sistema nos encontramos siempre muchas veces ante la vicisitud o la incertidumbre de poder decir sí, que muchas personas a veces no denuncian los hechos por temor o porque piensan de que van a ser revictimizadas o porque van a tener que sufrir un calvario, un vía crucis luego dentro del ingreso al sistema y activación del sistema de justicia. Y muchas personas se sienten autodisuadidas porque el Estado no brinda las garantías suficientes de protección, vigilancia, pero también de acompañamiento, soporte que debe tener una persona que ha sufrido o ha transitado por un grave acontecimiento, ya sea como haberlo presenciado o de ser una víctima o un agraviado directa de la comisión de algún ilícito. Los criterios de asistencia integral, de apoyo y de acompañamiento son los que gobiernan precisamente esta área estratégica y que nos llevan hacia este escenario que hemos dicho, para tratar de buscar proyectar confianza dentro de la sociedad y que existan más denunciantes, existan más personas que no obstante ser víctimas, se sobrepongan a una situación tan complicada y finalmente lleguen a activar el sistema de justicia para que no exista impunidad, para que se proscriba la impunidad. Pero para eso se requiere tener un fortalecimiento propio para que finalmente las personas que deciden hacerlo no se sientan luego defraudadas por el sistema. Y aquí siempre hay que tener una vigilancia ciudadana permanente y, por supuesto, también una descripción de la realidad nuevamente con los escasos recursos que tiene el Ministerio Público. Para tener un programa de asistencia a víctimas y testigos eficiente, necesitamos también presupuesto. Y eso es lo que no tenemos. Hay grandes esfuerzos que se hacen por parte de la institución, pero nunca son suficientes. Y siempre estas tribunas y oportunidades son una especial posibilidad de que nos puedan acompañar dentro de estas reclamaciones que son absolutamente legítimas y válidas. Que exista más presupuesto para que el Ministerio Público pueda cumplir con sus tareas. El Observatorio de Criminalidad, que es un área estratégica también que busca brindar información que coadyuve a la asesoría de la Fiscalía de la Nación sobre los ilícitos penales orientados a la implementación de las políticas institucionales. El Ministerio Público necesita data, necesita estadística fiable para proceder a un mayor reforzamiento y un redireccionamiento de sus escasos recursos financieros, y que como tal necesita permanentemente venir acompañado de análisis altamente especializados, y ahí también nuevamente, ¿no? Para que exista un observatorio de criminalidad eficiente deben haber profesionales que son especializados en la materia y que muchas veces no necesariamente son profesionales que son altamente especializados, sino que muchas veces son cargos de confianza, y eso evidentemente siempre conspira contra la mayor eficacia de un área estratégica del Ministerio Público que es muy importante, porque, reitero, ¿no?, en una institución con escasos recursos financieros, la necesidad de ser selectivos y de optimizar los pocos o escasos recursos que tengamos nos hace a que tengamos que tener una precisión quirúrgica de dónde necesita más ser reforzada la institución para que pueda cumplir con su finalidad y que no exista un descrédito en la sociedad o altos índices de descrédito que descalifican muchas veces la tarea pese a su esfuerzo permanente, ¿no? Pese a que los fiscales inclaudicablemente buscan permanentemente realizar su trabajo, pero a veces es imposible porque no tienen los recursos financieros para hacerlo. La Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad complementa la otra oficina para brindar data específica de los ilícitos penales y las políticas de implementación de lucha, inclusive hasta en las iniciativas de carácter legislativo, ¿no?, que son permanentes porque la criminalidad avanza, se sofistica, va teniendo diferente diversificación, por decirlo de alguna manera, pese a que se trata más de un término que debe ser utilizado en una acepción, perdón, de legalidad, pero más allá de eso, evidentemente necesitamos esa data estratégica, quirúrgica, para poder establecer hacia dónde debemos fortalecernos u optimizar nuestros recursos escasos financieros que tenemos.
En sus tareas revisa los fenómenos delictivos, cambios a través del tiempo que impactan en las modificaciones de los factores de los ilícitos penales, lo que hacíamos referencia. El crimen va cambiando, evolucionando, porque el derecho penal es un producto evolutivo permanente. Lo que ayer fue delito hoy día no necesariamente lo es, o lo es de una manera distinta, o con otros componentes. Entonces el derecho penal va cambiando a través de la vigencia del principio de legalidad penal, del principio de legalidad procesal penal. El derecho es vivo, es interpretación, es jurisprudencia, fuentes del derecho doctrinarias, tratados de derecho internacional, y estamos permanentemente adaptándonos a todo lo que son los índices de criminalidad, y la legislación, por cierto, tiene que venir también acompañando ese esfuerzo, pero la institución tiene que adaptarse a esos cambios y tiene que ser capaz de obtener una permanente prioridad sobre lo que demanda un mayor esfuerzo y, por supuesto, redistribuir lo que eventualmente ya no merece un mismo valor o un mismo esfuerzo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos áreas estratégicas que nos den una data fidedigna, que nos proyecte en ese sentido, de tal manera que nos ocupe un mejor uso de nuestros escasos recursos financieros. Consolidar la información, dice, remitida por las coordinaciones nacionales. En mérito al análisis de dicha data, propone políticas de prevención y persecución penal. Lo que decíamos, ¿no? Las iniciativas legislativas a través de coordinadores parlamentarios que el Ministerio Público tiene y que debería ser siempre su canal de comunicación, porque no hay que olvidarnos de que también hay que tener mucho cuidado cuál es la interacción de un fiscal y un congresista de la República, por ejemplo, ¿no? Para eso es que existen coordinadores parlamentarios, para que no exista un involucramiento que luego pueda cuestionar desde el punto de vista de la legitimidad social de que pueda haber algún canje de favores, ¿no? Cuando la corrupción contra el poder muchas veces nos enfrenta a tener que investigar inclusive a parlamentarios. Entonces, por eso los mecanismos se idean como para que no exista un trato directo en ese aspecto y que sean los coordinadores parlamentarios los que puedan plantear el análisis de toda la data que se pueda obtener y que a partir de esa consolidación se presenten como iniciativas de carácter legislativo, ¿no? Y que sea el sentir, digamos, que recoja el sentir de las coordinaciones nacionales, de las presidencias de juntas de fiscales superiores, en general, de todo lo que mejore para el cumplimiento de los plazos procesales, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto relevante que está en las directivas de organización y funciones, en donde siempre hay que velar porque el plazo razonable, el plazo de justicia se cumpla irrestrictamente y todos tengamos una justicia oportuna, tengamos una respuesta eficaz de la justicia en términos generales. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en realidad agrupa a los peritajes, a la investigación forense, a los dictámenes técnicos científicos, a las asesorías de labor fiscal, judicial y otros colaboradores en determinadas áreas necesarias fuera de lo que los fiscales pueden estar dentro de su formación propiamente dicha, ¿no? Que es una operatividad de ser funcionarios públicos que administran o gestionan la vigencia y la primacía de la legalidad, ¿no? Entonces hay otras especialidades que son coadyuvantes de la función fiscal y que están agrupadas a través de un órgano de apoyo, un órgano que además también debe ser altamente eficiente y que también tenemos dificultades, sin duda, ¿no? O sea, claro, trato de sintetizar esto en estos órganos de apoyo porque tenemos que ser competitivos con la criminalidad y lamentablemente siempre vamos a ir en cierta desigualdad de condiciones, porque el Ministerio Público no tiene, por ejemplo, para pagar honorarios o salarios a peritos que de repente la criminalidad sí puede, ¿no? Y entonces ahí empezamos a tener dificultades. Médicos especialistas, ingenieros, contadores, economistas, etcétera, que tienen un mercado porque lamentablemente todas estas normas de austeridad y de no tener un presupuesto adecuado nos hace que estemos muchas veces en desigualdad de condiciones, ¿no? Hay excelentes profesionales, muy comprometidos en general, ¿no? Pero también es cierto de que la criminalidad tiene el dinero de su lado, tiene recursos financieros ilimitados y que el Ministerio Público debería también estar en condiciones de poder confrontar esa realidad a través de partidas presupuestales que le permitan en determinados casos inclusive ser capaces de contratar a personas que eventualmente puedan tener una experiencia profesional que no se incluye dentro del catálogo de oportunidades que tiene
agrupadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Siempre llama la atención, por ejemplo, en el caso del uso de los softwares de, de precisión, cuando tiene que romperse o craquearse un celular, ¿no? Que son softwares que muchas veces las licencias están vencidas o que los profesionales tienen la capacidad técnica de poder hacer el trabajo, pero si no tienen el software o la ayuda correspondiente no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces eso es algo que siempre reitero, es algo que parece que nos acompaña desde el inicio de estas reflexiones, que es el hecho de no tener el presupuesto adecuado para poder combatir la criminalidad de tú a tú, de cara a cara, ¿no? De lo que significa poder responder también a lo que el poder ilimitado del dinero puede adquirir. La oficina de peritajes que proporciona los lineamientos de trabajo de los peritos en las investigaciones dentro del ámbito de su competencia, reitero, ¿no? Ahí tenemos ese problema, ¿no? Que muchas veces llegamos a los juicios y claro, tenemos un perito que tiene muchas dificultades o que dentro del mercado es tal vez un perito que incluso solamente decide participar como parte integrante del Ministerio Público porque ciertamente de repente ya está jubilado o es una persona que recién comienza en el ejercicio de sus funciones. Entonces, siempre hay desigualdad cuando se tiene que contraponer en un juicio oral a un perito experto en otras materias y que por supuesto dentro del mercado mismo puede tener una diferencia plausible, ¿no? Entonces, siempre estamos ante esa posibilidad de desigualdad que demanda de que el Ministerio Público tenga la capacidad de respuesta también de adecuarse para proscribir la impunidad. Y finalmente, y con esto vamos concluyendo, la escuela del Ministerio Público, porque así se me hace saber de que ya estamos en los últimos minutos, entiendo que tenemos 3 minutos más, y finalmente la escuela del Ministerio Público que lleva como nombre el de un fundador del Ministerio Público que fue el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos Rueda. El Ministerio Público también requiere de una permanente capacitación y actualización, porque la legislación muta, va cambiando, va adaptándose progresivamente y que obliga a que el fiscal sea un funcionario público, un operador de justicia que esté permanentemente actualizado y que reciba las últimas tendencias, informaciones, innovaciones también de la justicia en otros países, es decir, de las comparaciones que pudieran existir ante fenómenos de criminalidad que tienen rasgos en común y que pueden eventualmente también generarnos una perspectiva de opinión como institución y una actualización permanente. La Escuela del Ministerio Público busca capacitar permanentemente al personal fiscal, tanto administrativo como fiscal, de tal manera de que seamos capaces de que en el desarrollo de nuestras funciones podamos responder a la sociedad conforme ella lo demanda, ¿no? Y organiza cursos permanentemente interinstitucionales que fomentan experiencias, innovaciones, son muchas veces traídos ponentes extranjeros que buscan dar una aproximación, un análisis de nuestra realidad sin duda, pero también una aproximación a la legislación comparada. Y la legislación comparada suele brindar algunas soluciones ante circunstancias que se plantean y que muchas veces resultan propositivas en términos jurisprudenciales de lo que el Ministerio Público postula. Entonces es necesario que la capacitación sea algo que no solamente obedezca a la autopreparación del fiscal, sino que la institución también brinde un soporte para que el fiscal esté en condiciones de poder aprovechar todo lo que la institución le puede dar, reitero, en estos términos generales, pero que también son siempre interesantes porque retroalimentan inclusive con las propias experiencias de los que forman parte del Ministerio Público. La Secretaría Técnica, y esto finalmente, con esto concluimos, que les hacía referencia con la vigencia del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, que ya no es nada nuevo, porque en realidad lo etiquetan como nuevo, pero en realidad, reitero, ya no es nuevo, porque ha sido en realidad promulgado en el año 2004, su vigencia está diferida para el año 2006 progresivamente a nivel nacional, ahora ya acaso sí por supuesto está en vigencia a nivel nacional a través de un esfuerzo permanente y progresivo que ha tardado mucho tiempo, y la Secretaría Técnica para la implementación del Código Penal se encarga de la revisión constante del proceso de implementación de esta norma innovativa que busca establecer paradigmas diferenciados ahora a través de la vigencia del principio acusatorio, brindando pues un modelo
garantista, un modelo acusatorio, ¿no? Donde los paradigmas de tener un mayor rol protagónico de parte del Ministerio Público también generan de que seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias en términos de reforma procesal penal, que digamos que el Perú tiene, lamentablemente, y digo esto de manera infausta, tiene todos los ámbitos de criminalidad posible que deben ser abordados a partir de una respuesta activa de la sociedad como tal. Bueno, les agradezco mucho, ya no tenemos más minutos por esta oportunidad. Estoy particularmente agradecido al portal Juris que me da esta aproximación que agradezco y que siempre es parte de mi vocación, de mi vinculación con la comunidad jurídica, tratando siempre de que estas reflexiones sean lo más amplias y que no estén vinculadas necesariamente a aspectos de una opinión personal que puede siempre existir, pero que tratamos de académicamente brindar la mayor cantidad de información para su aprovechamiento. Les agradezco además porque de esa manera creo que el portal Juris contribuye a la difusión del pensamiento crítico a partir de establecer también la pluralidad y la presencia de no solamente abogados defensores, sino también en este caso de un humilde fiscal superior que está siempre a vuestro servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Vela, por su excelente ponencia y por formar parte de la plana docente de Juris.p. Estimados colegas, con esto estaríamos cerrando esta sesión. De igual manera, cualquier interrogante, el día de mañana a las 7:30 lo vamos a estar absolviendo. Recuerden, el día de mañana tenemos la clase de gestión y funcionamiento del despacho fiscal. En su aula virtual ya van a poder tener acceso a estas diapositivas. Muchas gracias, estimados colegas. Nos vemos el día de mañana.